Bueno, pues continuamos con la serie que hemos ya comenzado, esta miniserie, estos últimos 2 domingos, y hoy concluimos el último sermón, ya que este libro de la profecía de Ageo es un libro corto, pequeño, breve, al punto, pero también con un mensaje muy explosivo y muy directo para nuestros corazones. En esta serie, el momento es ahora. Corrigiendo prioridades fuera de lugar, nos hemos propuesto a descubrir cómo desarrollar la determinación necesaria y cómo corregir prioridades fuera de lugar para actuar de acuerdo con lo que Dios nos ha llamado a hacer. El priorizar no es nada fácil. El elegir qué será primero entre dos o más cosas, metas o personas siempre será una decisión para valientes, ya que por cada sí a algo o a alguien más le tenemos que decir que no. Esas decisiones del corazón requieren de determinación, de anterioridad y requieren firmeza de carácter. Voltee a la persona a su lado. Y si no, pues voltea cruzando el banquillo, ¿verdad? Donde está sentado. Y voltea a esa persona y dígale: tú no piensas bien las cosas. Hágalo. Tú no piensas bien las cosas. Y antes de que se excuse y diga: conste, mujer, el pastor dijo, yo les digo a cada uno de ustedes lo mismo, incluyéndome a mí también. Nosotros no pensamos bien las cosas. Ahora, si no me cree ni a mí, hay un hombre muy inteligente que dice esto mismo: los humanos no piensan bien las cosas. Este individuo sabe mucho sobre la inteligencia humana, ya que es un psicólogo brillante y un economista ganador del premio Nobel. Él ha estudiado extensamente la mente humana y la forma en que pensamos. Su nombre es Daniel Kahneman. Y esto es lo que él dijo en una entrevista a la revista Time sobre la calidad de nuestro pensamiento racional. Normalmente estamos ciegos acerca de nuestra propia ceguera. Por lo general, confiamos demasiado en nuestras opiniones y nuestras impresiones y juicios. Exageramos cuán conocible es el mundo. Lo que la psicología y la economía del comportamiento han demostrado es que la gente no piensa con mucho cuidado, ya que somos influenciados por todo tipo de cosas superficiales en nuestra toma de decisiones. Procrastinamos las cosas y no leemos las cosas por la letra pequeña. Y si no me cree, bueno, pues pronto se acerca ya el Black Friday, el Viernes Negro, donde todos van de shopping, o Cyber Monday, ¿verdad? Y todos salen promociones, ¿verdad? Para engancharnos. Y a veces incluso, si ponen mucha atención, ciertas ofertas solamente reducen 1 centavo. Y nos dicen: es una oferta. Venga, cómpralo antes de que se agote. Su única oportunidad. O si no, ya se vino la nueva actualización del iOS de Apple, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído el contrato que usted firma un acuerdo cuando usted le da el botón acepto? Ahí le bajamos la pantalla, ¿verdad? Rápidamente le damos ahí a la siguiente página. Realmente pocas veces pensamos las cosas bien, ¿no cree? Esa es la realidad, esa es parte de nuestra tendencia humana. Ciertamente la vida no es fácil, pero si tenemos muy claros nuestros objetivos, nuestros valores y nuestras prioridades en la vida, será mucho más fácil tener respuestas adecuadas a las adversidades que enfrentemos. Pero
¿por qué nos cuesta tanto priorizar? Bueno, nos cuesta tanto priorizar porque nuestra naturaleza humana tiende a diferir y aplazar lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no damos ese paso de acción para hacerlo. En ese lapso de tiempo en que el desánimo y la desorientación, pues es que comienzan a ganar terreno en nuestras mentes. Y con el paso del tiempo, el reaccionar naturalmente ante las adversidades es más fácil que responder correctamente a ellas. Es por eso que en esta serie, El momento es ahora, queremos estudiar expositivamente esta profecía del libro de Ageo, escrita a un grupo de judíos que regresaron del exilio después de haber sido desterrados de su tierra santa y regresan a reconstruir. El profeta Ageo les exhorta al pueblo a que terminen de construir el templo en Jerusalén, que corrijan sus prioridades fuera de lugar para cumplir el llamado de Dios. Es importante de que hablemos de lo que nos distrae, nos desanima, incluso nos desorienta de las prioridades correctas que están fuera de lugar en nuestra vida, porque esto comenzará a revelar los ídolos secretos de nuestros corazones, que muchas veces nuestros ojos están ciegos a esa misma ceguera. Es por eso que este libro nos llama a una fe y una obediencia renovada al Dios de Israel y de la iglesia nuevo testamentaria. Si usted está desobedeciendo a Dios, si está desechando ser una persona consagrada a Dios, mi oración es que la palabra de Dios le ministre a usted y a mí, recordándonos la prioridad de ser santo en la obra de Dios, porque el momento es ahora. Mi deseo es que a través de la exposición de la palabra de Dios esta mañana aprendamos que el momento es ahora para corregir nuestras prioridades fuera de lugar en nuestras vidas. Que Dios nos da un poderoso desafío a nuestro propio letargo espiritual, invitándonos a identificar esos ídolos secretos y ocultos en nuestros corazones y llamándonos a una fe y obediencia renovada. Esto es lo que es corregir prioridades fuera de lugar. Dios quiere que usted corrija sus prioridades y sea santo en la obra que Él lo ha llamado, que Él lo ha mandado, le ha mandado a usted. Verá, el corregir prioridades en nuestras vidas no siempre será fácil. Pero si lo que sabemos que las prioridades, el corregir estas prioridades siempre será lo correcto ante Dios. Será difícil, pero siempre será lo correcto ante Dios. Para el cristiano, el ser santo debe ser una prioridad tanto en la vida pública como privada. Debe haber una congruencia entre las dos. Pero, ¿qué significa ser santo? Quizás sepa que existen más de 100 días del año, el calendario que tenemos gregoriano, que están dedicadas a algún santo. Otros dicen que un santo es una persona consagrada y eminentemente piadosa. Sin embargo, a los cristianos en el Nuevo Testamento, por lo general, se les llama santos. Aproximadamente unas 55 veces en el Nuevo Testamento encontraremos esta referencia a los cristianos como santos. Aunque todavía seamos carnales, tal santidad posicional se espera que llegue a ser una verdadera santidad en vida y carácter en el presente, en el día de hoy.
También está el uso diverso del término santo al nombrar lugares, eventos y hasta bestias. Y sí, también me refiero a hombres, porque a veces nos comportamos como bestias. No todos, algunos. Lamentablemente, como resultado de todas estas definiciones, esto ha creado una confusión respecto al verdadero significado bíblico y hasta el grado de evitar su uso serio de este término para no ser acusados de orgullo espiritual. Así que conviene tener presente la terminología bíblica del Antiguo Testamento, que tiene tres vocábulos, tres palabras para expresar la palabra en el castellano, en el español, santo o santidad. La primera es kadosh en hebreo, de la raíz kad, que significa cortar, cortar, e indica separación. Es ahí donde muchos conocemos esta palabra como santo, ser apartado o consagrado. La segunda palabra que expresa significado utilizada en el idioma original es tzadik o tzedek, que significa justo. Indica respeto a los derechos ajenos. Y la tercera es asher, que significa recto, que no se aparta de la norma e indica determinación de marchar sin ninguna desviación. Entonces, estas tres palabras conforman lo que significa ser santo, al menos en el Antiguo Testamento. Es por eso que la idea principal del sermón esta mañana es: sea santo en la obra de Dios en un mundo profano día con día. Sea santo en la obra de Dios en un mundo profano día a día. Hoy, en la prioridad de ser santo en la obra de Dios, nosotros observaremos, interpretaremos y aplicaremos los textos bíblicos de la profecía de Ageo, capítulo 2, versículos 10 al 23. Veremos que este libro habla de las prioridades correctas para el pueblo de Dios. El profeta Ageo exhortó al remanente de Judá a terminar la obra de Dios que se les fue encomendada. Encontraremos en el texto bíblico tres cosas esta mañana. La primera, debemos conocer las lecciones divinas sobre la santidad. La segunda, debemos considerar las consecuencias de la santidad. Y tercero, debemos creer en las promesas de un Dios santo. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 1 al capítulo 2 de Ageo, y comenzaremos a leer del versículo 10. Y si no tiene una copia de las Sagradas Escrituras a su disposición, pues le voy a pedir simplemente a que escuche atentamente a lo que Dios quiere decirnos hoy. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, así que le invito a que nos pongamos de pie para leer juntos en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Dice así Ageo capítulo 2, versículos 10 en delante. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió al siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron: no. Luego Ageo preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos,
¿Se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba, antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, mojo y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora, les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano. Ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Pues llegamos a esta porción final del capítulo 2 del libro de Ageo. Y si se perdió el sermón de la semana pasada, le animamos a que vaya hacia atrás en la biblioteca de videos, tanto en YouTube o en Facebook, para ponerse al corriente. Pero hablamos simplemente del mandato de Dios para los líderes religiosos y políticos de Judá, que fueran fuertes al hacer lo correcto, por difícil que fuera. Dios les anima a que se esforzaran a terminar la obra que se les fue encargada, de reconstruir el templo. Les dice que miraran hacia adelante, hacia la futura gloria del templo milenario, y que trabajaran en el presente en la construcción del templo presente o actual. Dios mismo cumpliría su propósito de traer paz a aquel lugar. Pasaron otros 2 meses aproximadamente y Dios levantó nuevamente al profeta Ageo una última vez para recordar a la gente a terminar la tarea encomendada y ser santos. El primer llamado que Dios le da a una persona, verá, es el de ser santo. Es el primer llamado como cristianos, como personas, el ser santos. Ser santo simplemente significa ser apartado de Dios, vivir completamente para Él y sometido o rendido completamente a Él. Dios le enseña a su pueblo esta lección fundamental. Les pide que recuerden la influencia corruptora del pecado, las devastadoras consecuencias de la desobediencia. Si el pueblo no estuviera totalmente comprometido con el Señor, no se hubiera rendido totalmente a Él. Su trabajo en el templo sería contaminado y su trabajo sería corrupto e inútil. En otras palabras, pongan a Dios primero
Y es aquí entonces donde retomaremos la historia del texto con este contexto en mente. Al escuchar la palabra de Dios hoy, piense específicamente en el llamado de Dios a su vida, a mi vida, que es aquello que Él nos ha encomendado, que es aquello que Él nos ha mandado, que nos esforcemos y seamos valientes y que terminemos. Y primordialmente, en qué contextos, en qué relaciones Él nos ha llamado a usted y a mí a ser santos. Ageo nuevamente es enviado por Dios y nos dice a usted y a mí, miles de años después, el momento es ahora. ¿Tiempo para qué? Dirá. Tiempo para corregir la prioridad de ser santos en la obra de Dios que nos ha mandado. Sea santo en la obra de Dios en un mundo profano día con día. Primero, pues debemos conocer las lecciones divinas sobre la santidad. Repítelo conmigo ahí en su lugar o donde nos mira. Debemos conocer las lecciones divinas sobre la santidad. Así es. Para ser santos en la obra de Dios, primero que nada debemos conocer las lecciones divinas sobre la santidad. Es decir, conocer desde la perspectiva de Dios qué es lo que significa ser santo ante sus ojos. Y lo que esto implica para usted y para mí es que el conocer implica averiguar, leer, estudiar y memorizar. Y yo sé que algunos de nosotros es un poco de reto el hacer estas cosas, pero esto es lo que implica el conocer, lo que implica nosotros entonces para poder llegar a esa meta final o ese llamado que Dios nos está haciendo. La eficacia del conocimiento es la aplicación de él, pero muchos de nosotros vivimos conociendo, pero no aplicando. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegaron a este país o incluso en este momento, verdad, tienen un lavaplatos ahí? Pero por la falta de costumbre, verdad, ahí estamos en el fregadero, verdad, en el lavaplatos a mano. Ahí está la máquina, verdad, ahí nomás luciendo, agarrando polvo. Y qué bueno que está ahí, qué bueno que conocemos que es un lavaplatos. Pero si no la utilizamos, si no aplicamos, no viene mucho al caso. Es lo mismo que sucede con el conocimiento bíblico o el conocimiento de cualquier X cosa y no lo aplicamos. Hay una diferencia muy grande entre las dos. Pero observemos entonces el capítulo 2, versículos 1 al 3, que nos dicen: el 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron: no. Ahora, este último versículo es algo largo, este versículo 3, ¿no? Perdón, 12. Pero habla de la importancia de conocer la verdad sobre la santidad. Si usted no conoce sobre la verdad de la santidad, pues probablemente entonces al leer esta perícopa, este versículo 12, pues se va a quedar un poco como ¿qué dijo Ageo? ¿De qué está hablando? Que vestimentas y que carne impura y no sé qué otra cosa, era carnicero. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, desde el comienzo de la historia de Israel, ¿verdad? Dios le había enseñado a su pueblo la diferencia entre lo santo y lo común o lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Si no, lea el Números y el libro de Levítico para encontrar muchas de estas diferencias ahí puestas, plasmadas en el texto bíblico. En otras palabras, lo que se apartó y se usó para Dios no se debía usar para los asuntos cotidianos y comunes del día a día. Por ejemplo,
Todos los instrumentos utilizados para la adoración en el templo o en el tabernáculo, antes de que se construyera el templo, el tabernáculo, se consideraban santos, apartados, solo para el uso específico de Dios. Esto se aplica a todos los instrumentos y herramientas que utilizaban los sacerdotes al sacrificar animales por los pecados de la gente. Estas herramientas e instrumentos eran santos, apartados para los propósitos de Dios, y solo podían ser tocados por los sacerdotes. Incluso la ropa, la vestimenta que utilizaban los sacerdotes durante el sacrificio y la adoración se consideraba apartada y sagrada. Entonces, al llegar a este versículo 3, al final vemos una pregunta que se hace: ¿se contaminará la comida? Esta primera pregunta se refería a si una persona u objeto que era santo por contacto podía ser santa a otra cosa. Me explico. O por causa que la vestimenta era santa, al tocar la carne o tocar lo que sea, si automáticamente se convertía santo. Y los sacerdotes responden no. Es correcto. Si vamos allá a Levíticos, encontraremos específicamente donde Moisés hace esta referencia explícita. Y eso refleja que la santidad no se puede transferir ni transmitir a otras personas u objetos, al menos por el sacrificio de animales. Hay una excepción, el sacrificio del Cordero de Dios, que es la única sangre que puede quitar el pecado, no solo cubrir. Una persona u objeto no puede limpiar a otra persona u objeto, no a través del contacto personal. La implicación de este texto es sorprendente porque lo que esto significa es que los rituales, las prácticas o ceremonias religiosas no pueden hacer que las personas sean limpias o santas. Lo mismo sucede hoy en día. Las prácticas, los ritos religiosos no hacen a una persona santa. Déjeme decirle, si usted viene a este lugar consagrado para la adoración a Dios, ¿verdad? Voy a estar aquí. Esto no lo hace más santo o menos santo el no estar aquí. ¿Por qué? Porque este principio preservado aquí nos comunica eso, que otra cosa no puede transferir santidad simplemente por el contacto personal o físico. Ahora, nuevamente estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, que es aún en verdad hoy. La diferencia en el Nuevo Testamento la veremos más adelante, que será la persona de Cristo. Pero vemos aquí el papel de los sacerdotes. Allá en Levítico capítulo 10 aclara que los sacerdotes eran los responsables para determinar lo que era puro y lo impuro. Lo mismo que de distinguir entre las cosas santas o profanas. Y por ejemplo, al final de un sacrificio que hacían, ellos sacaban el esqueleto del sacrificio y lo incineraban afuera del campamento. Y aunque estos estatutos sobre pureza e impureza parecen fuera de lugar en una lectura moderna del siglo XXI, el significado teológico de la pureza, estrechamente relacionado con la condición de santidad, sigue teniendo relevancia hoy en día. Los estatutos sobre la pureza se diseñaron para permitir que una persona pudiera acceder la presencia de Dios. Y para hacer eso, la persona necesita estar en un estado de santidad. Es parte de la razón la cual más adelante otros escritores en el Antiguo Testamento afirman que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y es parte de la razón principal y fundamental por la cual Dios mismo tomó carne para convertirse en uno de nosotros, para conectar lo profano con lo santo. Para estar entonces en la presencia de Dios, la persona necesita estar en un estado de santidad.
Una persona limpia o pura está en estado de santidad y por lo tanto entonces es esencial purificarse para entrar en la presencia de Dios. De manera semejante, todo lo que haga impura a una persona la separa de Dios. Y la realidad es que Dios se relaciona con una vida plena y perfecta. Y se puede decir, pues pastor, entonces descalifica a todos nosotros. Bueno, en general todo lo que se asocia a la vida se encamina a la pureza. Y quiero que vea, al leer estos principios en el Antiguo Testamento, no se pierda esto, porque esto es la clave para interpretar esto y a lo largo del Antiguo Testamento, que en general todo lo que se asocia a la vida, lo que se encamina entonces a la pureza, mientras todo lo que se asocia con la muerte o enfermedad está en la línea con o alineándose con la impureza. Siendo así que aquello que es saludable es puro en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, un cordero perfecto de 1 año que está en la plenitud de la vida y la salud era un sacrificio aceptable en el Antiguo Testamento. Mientras que un cordero débil o más cerca de la muerte era inaceptable. De la misma manera, las cosas que hacían menos saludables a una persona o la acercaban más a la muerte, como el flujo de sangre o las enfermedades en la piel, eran impuras. El ejemplo por excelencia de este concepto es la muerte misma, lo que explica por qué el contacto con cadáveres o esqueletos de animales pues requeriría más rigurosa purificación. Pero entonces, para resumir esto y entender este versículo 12 al iniciar nuestro tiempo en el texto esta mañana, es importante entender que la restauración de la pureza implicaba al menos 3 cosas. Es decir, si algo necesitaba ser purificado para ser utilizado en el servicio o en la presencia de Dios, 3 cosas tenían que llevarse a cabo. La primera de ellas es detener la causa de la impureza. Detener la causa de la impureza. Es decir, dejar de tocar el cadáver o dejar de hacer lo que estaba haciendo para lograr la sanidad incluso también de la piel o viceversa. El segundo, lavado de la ropa y de la persona. Las vestimentas que tocaban ese animal o cadáver impuro debían ser lavadas. Y también la persona debía tomarse un baño, debía ser lavada. La segunda. Y tercera, debía llevarse a cabo entonces finalmente una ofrenda de purificación. Estos 3 pasos tenían que tomarse para llevar algo impuro a ser puro, algo no santo a ser santo. Y al leer entonces Levítico, por ejemplo, cuando usted si lee por la Biblia y lee todas estas reglas, y le confieso, es algo pesado leer por estas secciones de la Escritura y a veces uno incluso se aburre y dice, ¿qué tiene esto que ver? El autor bíblico nos está reflejando el proceso que se dio detrás de las escenas con el sacrificio de Cristo. Todo esto que él cumplió al pie de la letra, figurativamente, pero literalmente cuando él vino a esta tierra. Es decir, hay un proceso por qué pasar para llevar a cabo la restauración de la pureza. Eso es en esencia lo que sucedió desde el jardín del Edén, que caímos allá por medio de Adán y Eva, que caímos de esta inocencia, de esta pureza. Este es el proceso riguroso que el Maestro, el Mesías, el Cristo encarnado tuvo que cumplir para llevarnos de la impureza a la pureza, de lo profano a lo santo. El punto aquí es que una vez que se ofrece un sacrificio a Dios, se considera que es apartado y dedicado a Dios. Por lo tanto, entonces, ese sacrificio comparte la santidad de Dios. Y el punto es que otros artículos no se vuelven automáticamente santos por el contacto con algo que está consagrado. Se necesita una acción intencional de dedicar a algo a Dios para impartir santidad.
es por ende estos 3 pasos de la purificación que encontramos en el Antiguo Testamento. Y entonces esto explica la pregunta que se hace inicial aquí en el versículo 12. Pero continúa observando el versículo 13 conmigo. Luego Ageo preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Las lecciones que el Señor nos da aquí sobre la santidad, y específicamente enfocándonos aquí en la segunda pregunta, era que si una persona o objeto contaminado por contacto podía hacer la otra cosa que fuera inmunda o contaminada. Y note la respuesta de los sacerdotes. ¿Dice? Sí, la contaminación se puede transferir o transmitir a otras personas o objetos. Y la palabra de Dios declara esta verdad. Primero que nada, que la santidad no se puede transferir ni pasar a otros objetos, no a través del contacto personal, rituales religiosos o ceremonias. Segundo, la contaminación sí se puede transferir o pasar a otros objetos. Y hay muchas referencias a eso en el Antiguo Testamento. Pero tercero, el trabajo en el templo o cualquier otra obra religiosa no hace a una persona santa. Y finalmente, toda obra realizada por un corazón contaminado es obra contaminada ante los ojos de Dios. Y eso explica un poco más estos versículos 12 y 13 de Ageo capítulo 2. Pero seguimos procediendo al capítulo 14. Luego Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Ahora, Dios a través de Ageo hace estas 2 preguntas retóricas para traer a reflexión a su pueblo y apuntar directamente la condición del problema del pueblo de Dios. El punto es señalar a al entrar en contacto con cualquier cosa inmunda, ya sea persona o cosa, la gente misma se volvería inmunda o contaminada. Ahora, estas preguntas y respuestas que acabamos de ver en el texto, Ageo aplica la lección en una situación inmediata de la gente en 2 puntos. Ahí es lo que encontramos en el versículo 14. Primero, en el trabajo en el templo. Recuerden la tarea que ellos estaban haciendo de trabajar y reconstruir el templo. Y de la misma manera en cualquier otro trabajo religioso que no hace a una persona santa. Como se mencionó, ¿verdad? Lo mencioné previamente, pues la santidad no se puede transferir. Esa es la primera lección que podemos ver y aprender aquí. A la luz de eso, ninguna causa justa o proyecto religioso pues puede transferir bondad o mérito a una persona que está trabajando en esta tarea mandada. Por eso que la gente que estaba trabajando en el templo años antes y se estaba preparando para trabajar en él nuevamente, y aún a pesar que la reconstrucción del templo fue parada y luego fue otra vez retomada por la orden de Dios mismo, y aun que la santa presencia de Dios residiera en el templo cuando terminara, la gente no podía reclamar santidad. La dignidad de la causa no podía ser transferida a las personas involucradas. Aquellos que estaban inmundos o contaminados cuando comenzaron la obra seguirían de la misma manera porque no ha cambiado intrínsecamente lo que sucede. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, interesantemente, esto refleja, si observamos detenidamente, es que algo andaba todavía mal dentro del pueblo de Dios. Algo no había sido corregido dentro del pueblo de Dios. Quizás de algunos, quizás de unos cuantos. Por lo que implica, y si lee Esdras capítulo 1 hasta el capítulo 7, encontrará más el trasfondo del por qué. Habían todavía muchos matrimonios mixtos, había todavía muchos ídolos entre las familias de Israel y tuvo que haber una limpia, una consideración. Pero antes de llegar a ese punto de saber qué era lo que es la santidad, los israelitas necesitaban una lección de parte de Dios de lo que era la santidad. Y es por eso entonces es que el Señor enfatiza así
este pueblo. Pues siguiendo entonces adelante, vemos, ¿verdad?, que las acciones y los pensamientos que causan impureza del cuerpo o del alma, pues separan a la persona de Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos una lista más elaborada de estos ejemplos, de estas acciones, que incluyen la inmoralidad sexual, la idolatría, la codicia, el engaño y la envidia y muchos más. Pero saltando al versículo 5 entonces, miren lo que dice el texto. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Ahora, vemos algo interesante, ¿verdad? El versículo 17, el Señor personaliza y dice yo. Y utiliza eso para mostrarnos nuevamente vez tras vez a lo largo de la Escritura que para Dios no hay coincidencias. Él es soberano, Él está en control. Pero eso no indica que Él es el autor de ningún mal. Eso es en contra del carácter de Dios. Pero claramente vemos aquí que Dios dice, yo envié, ¿no? Pero eso implica, ¿verdad?, que Él tiene control sobre estas cosas. Y parte de lo que vemos, ¿verdad?, es que Dios quiere que sepamos. Dios quiso que supiera el pueblo en aquel entonces y Dios quiere que sepamos hoy en día como su pueblo que Él es santo y que Él demanda un pueblo santo. Y entonces, si no se es santo, entonces Él castiga o da las consecuencias, para mejor decirlo, a su pueblo desobediente. Y comienza, considera cómo eran las cosas cuando eras desobediente, antes de construir el templo. Y le da ejemplos específicos, ¿no? La cosecha fue menor a la esperada. Los cultivos y los alimentos cosechados no duraron. Y Dios refleja esto aquí. Recuerda la disciplina de Dios. Él destruyó las cosechas. Ahora, la disciplina para el cristiano nunca será algo aceptable o algo bien recibido. Pero tenemos que saber que Dios insta eso con el propósito de hacernos regresar a Él, hacernos recapacitar. Verá, cuando las cosas no están bien, es una indicación que hay un problema, ¿no? Cuando su hijo tiene fiebre o cuando usted se siente mal, es porque algo anda mal en su cuerpo, que necesita ser atendido, que necesita ser corregido. Lo mismo es espiritualmente. Y es la lección que vemos aquí de parte de Dios, la segunda, que el recordar que la disciplina de parte de Él es para hacernos reaccionar, para corregir nuestras prioridades. El comprender el propósito de la disciplina de Dios es incitar a la gente al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es un cambio de dirección. No solamente es de los dientes para afuera decir, oh, I'm sorry, oh, lo siento. No, sino es un cambio de dirección. Al igual que la impureza física, la impureza espiritual se corrige con el abandono de la conducta, el lavado con agua limpia, real o metafóricamente hablando, y la realización de una ofrenda purificadora. Y vamos a ver, esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando se nos pide, cuando pecamos, cuando cometemos algo contrario al carácter de Dios, que tenemos un abogado ante el Padre y que debemos confesar ante Él y ser lavados por el agua de su palabra, pero hacer un cambio, abandonar esa conducta. Pero vemos aquí entonces que el momento es ahora para corregir nuestras prioridades y ser santos en la obra que Dios nos ha mandado. Primero, conociendo las lecciones divinas de la santidad. Y segundo, en estos próximos versículos 18 y 19, debemos considerar las consecuencias de la santidad. Dígalo conmigo, debemos considerar las consecuencias de la santidad. Así es. Para ser santos en la obra de Dios en nuestras vidas, debemos de ser consistentes, ¿verdad? En poder ver esas consecuencias.
parar y considerar cuáles son esas consecuencias de la santidad. Observe conmigo el versículo 18 y 19. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo fueron establecidos. Considérenlo bien. Note cómo esa palabra se repite. Ahora, si tiene una Biblia ahí con márgenes o está escribiendo notas, le animo a que escriba esto ahí a un lado. Considere mi pecado. Considera mis acciones. Verá, muchas veces pecamos siendo ciegos a nuestra propia ceguera. Como vimos al principio, ¿verdad? Es muy fácil ser influenciados y no estar conscientes de nuestra propia ceguera. Dice el versículo 19, ¿verdad? Ahora les doy una promesa. Bueno, perdón, antes de saltarme, piense entonces, analizando con atención. Eso es lo que significa considerar. Pensar sobre algo, analizando con atención. ¿Qué necesita considerar en su vida? Hermano, amigo oyente que nos escucha, ¿qué es lo que necesita usted? ¿Qué es lo que yo necesito hoy en día considerar en mi vida? Pensar, analizando detenidamente con atención que no estoy actuando conforme al carácter de Dios. Ahora, es ahí entonces que el profeta voltea la página y en el versículo 19 cambia la retórica para decir lo siguiente. Ahora, después de considerar las consecuencias de la santidad y lo que eso implica, el versículo 19 nos dice, ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. En otras palabras, antes de que venga el acto de plantar, el esfuerzo que harán, les hago esta promesa. Dice, continúa el versículo diciendo, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. ¿Sabía usted? Si usted quiere verdaderamente buscar la bendición de Dios, Él no quiere que usted le escriba un cheque de una cantidad grande o que usted haga un sacrificio enormemente grande. ¿Sabe lo que Dios quiere de usted? ¿Sabe cómo puede usted ser bendecido por Dios? Simple. Obedezca. Obedezca su palabra. Si usted obedece a Dios, tiene por seguro que Él le va a bendecir. ¿Por qué? La consecuencia natural de hacer buenas decisiones es tener buenas consecuencias. La mano de Dios, vemos aquí esta promesa para animar al pueblo de Dios a ser santos, a esforzarse, a apartarse. Quiero mostrarles aquí lo que dice Dios a su pueblo cuando hacen esto. Están construyendo el templo y simplemente las cosas no van bien. Pero vemos, ¿verdad?, en este proceso donde les dicen, hey, si tú simplemente obedeces, implica considerar, implica conocer la expectativa de Dios, vas a ser bendecido. Desde hoy, desde hoy. Yo le reto a usted que está aquí esta mañana. Usted sabe qué áreas en su vida necesita corregir, que están fuera de lugar. Pero yo le aseguro, si usted toma el desafío de Dios esta mañana, de al salir de este lugar, considerar lo que necesita ser corregido en su vida personal. No se preocupe de su cónyuge, de alguien más, de usted mismo. Usted puede asegurarse que Él le va a bendecir. Porque Él bendice la obediencia. El momento es ahora para corregir nuestras prioridades. Primero, conociendo las lecciones divinas de la santidad. Segundo, considerando las consecuencias de la santidad. Si necesitamos una incentiva para obedecer, para esforzarnos, ser fuertes, a ser santos, porque implica un esfuerzo, implica una intencionalidad, hay una recompensa. Y tercero y último, debemos creer en las promesas de un Dios santo. Repítelo conmigo. Debemos creer las promesas de un Dios santo. Verá, el proceso de ser santo, de vivir una vida apartada, implica de esfuerzo,
implica de intencionalidad. Va a haber oposición. Así como lo encontraron los judíos en Judá reconstruyendo el templo. Pero para entonces ser santos en la obra de Dios, debemos creer en las promesas de un Dios santo. Miremos los últimos 4 versículos, del versículo 20 al 23 para terminar. En el mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra y los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Continúa el texto diciendo ahí en el versículo 21. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Nota ese énfasis. Ahora, ¿por qué Zorobabel? Verá, Zorobabel, ¿verdad? Es el gobernador político. Estaban enfrentando mucha oposición, muchos retos. Nuevamente, si usted lee Esdras capítulo 1 al capítulo 6, encontrará todas las oposiciones de afuera y de adentro por ser obedientes a la palabra de Dios. Usted en su vida, cuando usted quiera esforzarse a obedecer a Dios, tenga por seguro que va a encontrar oposición de adentro y de afuera. Y en lugar de decir el momento no es ahora, usted debe esforzarse y ser valiente, decir no, el momento es ahora. Poner esas prioridades. Vemos aquí en este texto, ¿verdad? Que es por eso que esta palabra se le da a Zorobabel y se le da esta promesa que los tronos reales, las naciones extranjeras, un día serían juzgadas. Dios prometió juzgar al mundo, tanto a los cielos como a la tierra. Cada persona y nación necesita entender que se acerca el juicio. Dios va a ejecutar la justicia perfecta, eliminando todo comportamiento perverso y toda imperfección en todo el universo. La Escritura declara una y otra vez. De hecho, el Señor está moviendo la historia mundial hacia un final culminante: el reinado venidero del Mesías, el Señor Jesucristo. Está preparando el mundo para el establecimiento de su reino en la tierra. Pero antes, justo antes del regreso de Cristo, el juicio vendrá al mundo. Un juicio que incluirá guerras mundiales, desastres naturales. No tenga duda que esta pandemia es un síntoma del parto que se viene, mostrándonos lo que puede suceder globalmente. Tenga en cuenta que el propósito mismo del juicio venidero de Dios es preparar al mundo para el regreso de Cristo y establecer el reino de Él aquí en la tierra. Esta fue la primera promesa que el Señor le hizo a Zorobabel para animarlo. Es decir, vendrá justicia, tenlo por seguro que vendrá. La promesa confirmó que el Señor, y confirma hoy en día que el Señor tiene el control de la historia y que Él protegerá a su pueblo. Dios moldearía los eventos de la historia para asegurar que su pueblo estuviera seguro, para asegurar que todos sus propósitos para los verdaderos creyentes se cumplieran. Pero note esta última parte de la promesa que Dios hace a Zorobabel, gobernador de Judá. Versículo 23. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. Ahora, usted se preguntará, ¿qué rayos es hacerte como un anillo con mi sello oficial? Verá, en el antiguo cercano oriente, un anillo de sello era una piedra grabada con una marca que era única para el individuo. Típicamente eso era utilizado para reyes, para alguien con autoridad. Dichos sellos se usaban para confirmar
contratos o documentos legales y grabar entonces esos sellos en los pergaminos. Y lo que eso implica, que el portador de ese sello podía confiarse, era de confiarse, era un siervo o sierva de confianza. ¿Sabe lo que sucede cuando usted y yo decidimos obedecerle al Señor? Decidimos ser santos en nuestro matrimonio, como padre o como madre, apartarnos, hacer lo difícil pero correcto. Como feligrés, como siervo o sierva de Jesucristo, cuando usted y yo decidimos hacer lo difícil pero lo correcto, ¿sabe lo que sucede? Es como si Dios le confiara su sello. Este es mi siervo confiado, es confiable para hacer y deshacer como mi representante en la tierra. Verá, la vida es difícil. Enfrentaremos muchas adversidades y tendremos la tentación de desobedecer, de irnos por lo más fácil pero incorrecto, o de hacer lo difícil pero correcto en obediencia a Dios. Muchas decisiones vendrán para con sus hijos, para con su esposa, para con su esposo, en lo que sea. Y en medio de estas circunstancias aparentemente fuera de control o sin su favorecer o sin favorecerle a usted, usted vendrá: ¿puedo creerle a Dios? ¿Puedo confiar en Él? Y la respuesta es sí, sí. Usted puede confiar en Dios. Dios es digno de su confianza. Eso le escribe a Zorobabel, gobernador de Judá, y le dice: debemos confiar en las promesas de un Dios santo. Y él les describe, una profecía incluye lenguaje apocalíptico. Eso es parte de una connotación profética en el género literario de tal. Y por eso incluye esta última sección diciendo lo que va a suceder en los tiempos venideros. Y le asegura, palabra de Dios le dice, y por eso termina con esas palabras: yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Sea santo en la obra de Dios en un mundo profano. Primero, conociendo las lecciones divinas de la santidad. Segundo, considerando las consecuencias de la santidad. Y tercero, creyendo en las promesas de un Dios santo. En conclusión, mientras el grupo de alabanza sube, me dicen que no va a haber grupo de alabanza. Vamos a orar. Entonces el ser santo significa separarnos de lo inmodesto, de lo deshonesto y de lo contrario a Dios. El ser santo significa ser justos y respetuosos a los derechos de los demás. El ser santo significa no apartarse ni desviarse de la norma establecida de Dios. Pero implica que usted y yo escudriñemos las escrituras. Yo le animo a usted esta mañana a que no deje que este 2020 se escape de sus manos sin hacer un compromiso sincero al Señor de corregir las prioridades en su vida. Si algo sacamos de bueno de esta pandemia, es que el Señor se acerca y su juicio también. Y nosotros como su pueblo entender la prioridad de ser santo. Las bases bíblicas permanecen. El hombre está perdido, sin esperanza y separado de Dios. Pero Dios, por medio de su gracia redentora en Cristo y la presencia del poder de su Espíritu Santo, puede librar al hombre de todo pecado y hacerlo santo para que pueda entrar en la presencia de Él. Esta santidad no es un logro, es un estado al cual Dios, por gracia, llama a cada uno de nosotros. Es por eso que esta mañana, al terminar esta serie, considere qué prioridades necesita corregir en su vida. ¿Qué compromiso usted hará al Señor? Olvídese de su esposo, su esposa, sus hijos y usted. ¿Qué de usted? La palabra de Dios nos anima a decir:
El momento es ahora. Olvídese del pasado. Enfóquese en el presente y trabaje duro hacia el futuro para la gloria de Dios. Vamos a orar. Te invito ahí en su lugar a que se ponga de pie. Esa misma promesa que Dios hace a Zorobabel, no la hace usted a mí. Él desea que usted y yo seamos siervos confiables. Pero necesitamos nosotros esforzarnos, ser valientes y obedecer a su palabra. Ahí en su lugar, confiésele a Dios. Al terminar esta serie, confiésele a Dios. ¿Qué áreas de su vida necesita usted corregir? Y si no sabe, pídale a Él que le muestre, créelo. Hay áreas en nuestra vida que podemos corregir. Porque el ser santo no solamente se implica que seamos justos, seamos rectos, pero implica que confiemos y nos rindamos completamente a Él. Yo no sé usted, pero esa es una de las áreas que yo más lucho en mi vida. Rendirme totalmente a Dios es algo que nos cuesta a todos. Yo le invito ahí en su lugar que usted haga ese compromiso ante Dios. Haga eso una prioridad en su vida al terminar esta serie. Padre Celestial, gracias por su palabra. Por antigua que sea, aún es relevante para nuestros corazones hoy en día. La prioridad de ser valientes, de ser fuertes, de ser santos en su obra, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en todo. Señor, ayúdenos como su pueblo esta mañana a ser santos en todo lugar que andemos, hasta que usted nos llame a su presencia y nos diga estas mismas palabras que le dijo a su siervo Zorobabel. Le pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo, a través de poder de su Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: